AFP, poco profundizando también en lo que señalaba, pero ya desde el, digamos, el punto de vista de un especialista, lo que señalaba el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Doctor Borja, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo se ve cómo se tiene que ver desde afuera? Porque a veces desde adentro hay una mirada, desde afuera hay otra, ¿verdad? Un país en el cual la informalidad nos pasó factura en la pandemia, y luego lo otro, porque la crisis económica global y la inflación nos está jugando, y además ya la crisis política, que de eso tenemos unos buenos años, nos muestra que hay carencias y hay falencias. Bueno, debo decirle que yo veo las cosas desde adentro, ¿no? He sido funcionario público los últimos 12 años y soy un gestor público que he estado a cargo de entidades de sectores sociales, ¿no? Y creo que la experiencia de ello nos puede permitir afirmar que tanto en salud como en seguridad social necesitamos un abordaje integrador que visibilice el tema de seguridad social como un sistema que involucra no solamente salud, no solamente pensiones, lo ha dicho el ministro, riesgos de desempleo, correcto, pero también los cuidados de larga permanencia. Todo esto que en el mundo desarrollado, en países de OECD, se llama protección social, seguridad social, y que es la garantía que los países deben ofrecer a sus ciudadanos para protegerlos de todas esas contingencias a lo largo de la vida. Entonces, en salud, como bien lo dice, ha habido un avance desde el 2019 con la universalización del aseguramiento, ¿no? O sea, hoy día, todo residente en el territorio nacional tiene un seguro de salud. Si no es de salud o no es privado, tiene el SIS. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo fiscal, el esfuerzo organizativo que ello significó, eso no fue impedimento para que la pandemia nos golpee, y nos golpee duramente, ¿no? Cifras de letalidad. En Perú, de los 4,5 millones de casos diagnosticados, confirmados, fallecieron 218,000 a la fecha. Eso nos da una letalidad de 5%. Claro. El promedio mundial es 1%. El promedio en las Américas es 1,2%. Entonces, nos dice que ya en Perú, por las condiciones generales, el riesgo de morir por COVID era 5 veces mayor que el promedio mundial. Igualmente, lideramos, no solo en la región americana, sino en el mundo, la tasa de muertes por millón de habitantes, con más de 6.500 muertes por millón de habitantes por COVID. Eso nos habla de la precariedad de nuestros servicios, nos habla de la difícil posibilidad de acceder a atención oportuna y de calidad, y muestra nuestras brechas. Es verdad... Pero, perdón, las brechas, si me permite el apunte, se entiende que son de infraestructura, porque ya con el SIS tenemos el alcance, tenemos pero no la cobertura. Lo que el SIS garantiza es la protección financiera, pero si no tenemos la oferta asistencial con recursos humanos, con insumos, con equipos, con ajustes organizacionales que permitan mayor acceso a la población, la cobertura financiera queda sobrando. Correcto, ¿no? es una bomba de tiempo hoy, digamos. Así es. Y mención aparte, estos 2 últimos años, estamos en el tercer año de la pandemia, prácticamente todos los recursos estuvieron dirigidos hacia ello, pero nuestro perfil epidemiológico habla de enfermedades degenerativas, crónicas, habla de mortalidad materna, que en los años 20 y 21 se disparó tremendamente, habla de enfermedades metaxénicas, como el caso de malaria, como el caso de dengue, ¿no? Claro. Y todos estos daños que han quedado como que subsumidos, ¿no? Claro. Y un acúmulo importante de embalse quirúrgico y diferimiento de citas, que creo que hoy día es una prioridad a atender, y creo que bien están haciendo los gestores del sector salud y de los subsectores que lo conforman, para poder encarar esta situación. Bueno, yo le recordaba al ministro que el Estado es el principal deudor de salud. Creo que deberíamos comenzar por ahí, ¿no? Porque, y yo cuando mencionaba que usted lo vea afuera como especialista, es porque, claro, ahora ya se da cuenta que una cosa es con guitarra, otra con cajón. ¿Por qué estando adentro, digamos, usted encontró que no se podían hacer las cosas? Hay varios factores, ¿no? Creo que en la gestión pública debemos tener claridad de hacia dónde debe estar encaminado, ¿no? Hay un punto de partida que es el Acuerdo Nacional del 2002, que en su política 24 dice:
eh, garantizar, construir un Estado eficiente, eficaz, centrado en las personas y su derecho, ¿no? Ese enfoque, desde el 2002 a la fecha, ha pasado por la política de modernización de la gestión pública en 2013, se ha lanzado este último año la Política Nacional de Modernización al 2030, ha desarrollado herramientas de gestión importantes, ¿no? Como la gestión por procesos, el planeamiento, el presupuesto por resultados, el sistema de gestión de la calidad, modelo de integridad. Muchas entidades incluso han acreditado, como lo que hicimos en ONP en los últimos meses, sistemas de certificación de clase mundial, ISO 27001, ISO 37001 antisoborno, transparencia, acceso a la información, participación ciudadana. Pero todas estas herramientas en la gestión pública necesitan implementarse con el liderazgo y la conducción desde la más alta autoridad de esa entidad. Porque cuando se implementan como una ruta procedimental que se le encarga al técnico operativo que complete los formatos, no produce impacto en generar resultados que generen cambios en la vida cotidiana de las personas. Entonces, ese enfoque de gestión orientado a resolver los problemas de la gente y que produzca cambios significativos en la vida cotidiana de las personas es un tema que creo que debemos manejarlo y que creo que debe atravesar a todos los niveles de gestión en el aparato público. Ese es un tema pendiente y para ello es fundamental la profesionalización, la meritocracia, ¿no? la institucionalización de procesos, de tal forma que no exista una alta rotación de funcionarios, que en los últimos tiempos ha debilitado notablemente. Bueno, se trató de evitar como un servir, ¿no? Así es, así es. Pero no se logró. ¿Por qué no se logra? O sea, lo que señala usted suena muy interesante, pero como que demasiado optimista para la realidad peruana. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿De pronto la reforma real del Estado? Yo estoy convencido de un principio que en la gerencia existe. Si no hay liderazgo, no hay nada. Y el liderazgo no solamente involucra a las autoridades políticas de la más alta nivel de decisión. Correcto. El liderazgo involucra a quienes tienen a su cargo la gestión de todas las entidades públicas y todo el aparato prestador, ¿no? Ok, pero eso también pasa por un proceso largo en educación, ¿no? Así es, de formación de capacidades, de formación de actitudes, valores, ¿no? Y que es creo que un reto que como país tenemos que afrontar. Ahora, por cierto, el Acuerdo Nacional se reúne hoy. ¿De pronto habría que empezar a ver vehículos que lo lleven a que sea vinculante? Sí, por supuesto. Creo que es importante que estos puntos de partida que se consigan con el diálogo social va a permitir tener más claridad de hacia dónde orientar las políticas, ¿no? Entre los puntos que abordaba con el ministro de Trabajo, ¿cuál considera usted que es el más importante? Por ejemplo, hablábamos de la ONP, la AFP, por un lado, la CTS por el otro. La propuesta del ministro me pareció interesante sobre un seguro de desempleo real, ¿no? En el cual uno aporte 1%, me parece que dijo 1.5% por ahí, y automáticamente te quedas en el desempleo y tienes, ¿no? Un ingreso. Pero claro, eso también significa aportar más y ya el trabajador en planilla considera que es mucho lo que aporta y poquísimo lo que recibe. Sí, definitivamente, ¿no? El tema de seguro de desempleo es un tema aún no tratado en toda su amplitud en el Perú. El tema previsional, el tema pensionario es un tema creo que mucho más urgente y álgido, ¿no? Toda vez que hoy día de los adultos mayores de 65 años en edad de pensión, más o menos el 50% tiene acceso a una pensión y un 50% no lo tiene. Es decir, tenemos un sistema previsional fragmentado en donde los dos grandes componentes, el Sistema Nacional de Pensiones administrado por la ONP y el Sistema Privado de Pensiones que reposa en la AFP, actúan de manera alternativa y contrapuesta. No son parte de un sistema. Perú y Colombia comparten la característica de tener sistemas que están compitiendo. Compitiendo, claro. ¿No? El ministro habló de un sistema mixto como una alternativa. Esa es una forma. Pero a la par de ello, creo que hoy día el Sistema Nacional de Pensiones ha hecho bastantes esfuerzos en modernizarse. De hecho, la ONP ha sido la primera entidad en transitar al régimen de la ley Servir, en optimizar sus procesos de atención, en profesionalizar sus cuadros de gestión, ¿no? Y
el gran tema es que la credibilidad ante la población tiene poca llegada por los niveles de pensión. La suficiencia de las pensiones está en cuestión, ¿no? Claro. Hoy día la pensión mínima está en 500 soles. Eso le iba a decir, del 50% que sí recibe, un gran porcentaje recibe nada. Así es, ¿no? Así es. O sea, la pensión mínima de los 600.000 pensionistas está en 500 soles. De los 600.000 pensionistas, los 2/3 reciben menos de 500 soles de pensión mensual, ¿no? Y creo que eso es un tema que se ha venido dilatando desde el año 2002, ¿no? Que más o menos tenía paridad entre remuneración mínima y pensión mínima, ¿no? Creo que ese es uno de los temas de agenda, ¿no? Y creo que en cuanto al ahorro previsional en el país, ha habido bastante retrocesos con dirigir el ahorro previsional para las contingencias que esta pandemia nos ha generado, ¿no? Correcto. Por eso conversábamos tras bambalinas, ¿no? Detrás de cámaras, en el sentido de hemos tocado fondo. Quizá es el mejor momento dentro de toda la situación difícil de comenzar de cero y replantear nuevamente esto, ¿no? Creo que hay temas urgentes para la gente que hoy no puede esperar. Claro. Por ejemplo, ese 50% de adultos mayores que no tienen pensión deberían merecer alguna respuesta. Creo que ese grupo de adultos mayores que recibe pensiones de menos de 500 soles requiere una respuesta, Tal ¿no? cual. Sin embargo, creo que para las generaciones futuras necesitamos armar un sistema que integre tanto el componente de seguridad social como también la diferencial producto del esfuerzo individual que permita mejores pensiones para todos. Sí. Doctor Borja, nos ha quedado corta, la verdad, la conversación, pero está pendiente y seguir abordando estos asuntos. Lo invitamos nuevamente para que venga aquí. Gracias. Le agradezco la invitación. Muchas gracias. Muy amable. Doctor Walter Borja, especialista en gestión pública. Estuvo con nosotros. 7:57, con un apretón de manos, ha recibido el presidente de México a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Andrés Manuel López Obrador se reunirá con el mandatario estadounidense para abordar temas